vino a reemplazar mediante rituales, mediante tradiciones, una relación cercana con un Dios vivo. Y sabe que la sociedad del día de hoy está hastiada de la religión. Y me he encontrado muchas veces con incrédulos que tienen un concepto del carácter de Dios más claro que personas que están dentro de religiones. Vuelvo a decirlo. Me he encontrado con individuos que tienen mayor claridad sobre el carácter de Dios, sobre la bondad de Dios, fuera de muchas iglesias o denominaciones, religiones, que dentro de la religión. Hay mucha más gente fuera de las religiones creyendo de que Dios es bueno que dentro de las religiones. El día de hoy voy a comenzar a destruir los fundamentos de todas las religiones, porque Jesucristo vino para destruir los fundamentos de toda religión. Y usted va a ver cómo la religión es tan purulenta que de alguna manera le ha intoxicado. Porque es natural al hombre buscar a Dios, pero a Dios ha de buscársele a su manera, no a la nuestra. Cuando comenzamos a buscar a Dios a nuestra manera, hemos establecido una religión. Usted pudo haber sido parte de una religión, pero yo le quiero informar que en este lugar nosotros somos total y absolutamente contrarios a la religión. Y creemos fehacientemente que la religión te separa de Dios. El primer punto o el primer fundamento de toda religión es la conciencia de pecado o la culpa. La religión te maneja por medio de la conciencia de pecado y por la culpa. Y ustedes van a encontrar en todas las religiones del mundo estos mismos fundamentos. Yo no estoy hablando solo del cristianismo, ¿ok? O de las religiones que profesan el cristianismo, sino que estoy hablando de toda religión en el mundo. Porque todos tienen necesidad de relacionarse con Dios. Es por eso que hay tantas religiones. ¿Me entienden? Todas las personas tienen necesidad de buscar a Dios y encontrarse con el Creador. Amén. Pero como no han querido hacerlo a la manera que Dios ha establecido, como no han querido caminar el único camino que es Cristo, recordando las palabras del Cristo que dijo que nadie viene al Padre si no es por medio de mí, como no todos quieren caminar ese camino verdaderamente, han forjado sus propios caminos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Lo ha escuchado usted? Sí. Ok, pueden llevar a Roma, pero ¿sabe qué? Al Padre solo hay un camino. Y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo no es religión. Por el contrario, Jesucristo tenía una actitud fuerte para con los religiosos. Jesucristo tenía una actitud muy fuerte y a veces agresiva. Un amor agresivo. El amor de Cristo es agresivo. ¿Ok? Para con los fariseos. Ellos eran los religiosos de la época. Ellos colaban el mosquito, más se tragaban el camello. Ellos estaban más enfocados en las tradiciones, en las reglas, que en el corazón. La religión siempre ha tratado de cambiar al hombre desde afuera hacia adentro. La religión siempre ha tratado de cambiar al hombre por medio de leyes. Y la ley fortalece el pecado. Y por medio de la culpa, la religión maneja masas. Pero Cristo nunca quiso establecer una relación basada ni en la culpa, ni en la condenación, ni en el castigo, ni en el temor al castigo.
Entendámoslo bien. Todo esto comenzó en el Edén. El Padre se relacionaba directamente con Adán y Eva. Y Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios en medio de ellas. Por la tarde el Padre salía a pasear para encontrarse con sus hijos y disfrutar de una relación personal, íntima con Adán y Eva. Les dijo: todo esto que he creado es para que lo disfruten. Nosotros éramos y somos para su disfrute. Amén. Pero de todo esto pueden comer, solo que de este árbol no comerán. ¿Cuáles eran los dos árboles que estaban en el centro del Edén? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo decía Pablo que vino a conocer el bien y el mal? ¿Cómo decía Pablo que venía a conocer el bien y el mal? Por medio de la ley. Entonces, ¿cómo conoció Pablo el bien y el mal? Por medio de la ley. Entonces, esto representa la gracia, el árbol de la vida, y la ley, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la ley no fue creada para el hombre. El árbol de vida era para ser disfrutado por el hombre. El árbol de la gracia, que es Cristo, era para ser disfrutado por el hombre, mas no el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre fue y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué aconteció? Murió en su espíritu. ¿Y qué se despertó? La conciencia dentro de él. ¿Cierto? ¿Qué se despertó? La conciencia dentro de él. Y vino a conocer la diferencia entre el bien y el mal. El hombre vivía en un estado de inocencia. El hombre era un niño. Por eso Jesús dijo claramente que para ver el reino de los cielos había que ser como un niño. Había que ser inocente. Pero gloria a Dios que Jesucristo nos llevó a ese estado de inocencia nuevamente. ¿Jesucristo fue inocente de pecado? ¿Fue inocente de pecado? Amén. Lo que Él era, se nos atribuyó a nosotros. Y lo que nosotros éramos, lo cargó Él sobre la cruz del Calvario. Y nos declaró inocentes. Y nos declaró inocentes. ¿Qué aconteció con Adán? Apenas comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, él supo que había hecho mal. Y se escondió. Y se escondió. Y Dios salió a buscarlo. Y le dijo: ¿dónde estás? Y lo encontró escondido con Eva. ¿Y qué dijo Adán? Tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Otro de los fundamentos de la religión, el miedo. Véanlo en todas las religiones. Culpa. Por tanto, condenación. Si hay condena, hay castigo. Y si hay castigo, hay miedo. Y con esas cuatro cosas, la religión manipula a las personas. ¿Me comprenden? Y tuvimos miedo, dijo Adán a Dios. ¿Por qué? Porque sentía culpa. ¿Me entienden? Pero David lo vio a lo lejos y dijo así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, el hombre cuya transgresión ha sido perdonada.
Feliz el hombre a quien Dios no culpa de maldad, no culpa de pecado. Y quiero que se quede con esto: no más culpa. No más culpa. Cuando yo predico no más religión, lo que estoy diciendo es no más culpa. Porque Jesucristo, por medio de un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los pecados de tu vida, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Todos. Todos, todos. Pero la religión te va a resaltar tu pecado. Cuando Cristo lo que resalta es el perdón. La religión te va a decir: para pagar por tus culpas tienes que hacer esto. Tienes que caminar de rodillas de aquí hasta el mono de yeso. O tienes que venir a la iglesia a confesarte. O hacer esto o esto otro. Para que tu culpa sea purgada. Cuando Cristo dice desde la cruz del Calvario: consumado es. La religión te dice: haz esto otro. Y Cristo te dice: todo está hecho. Con mi esposa estuvimos en una iglesia católica en Salvador Bahía, que había sido construida por los esclavos. Trabajaban de día en los campos y de noche los enviaban a trabajar sin descanso para construir una iglesia. Iglesia a la cual los más afortunados de los esclavos iban los domingos para ser encadenados con grilletes en manos y pies, mirando contra la pared, mientras sus amos satisfacían con el sucedáneo de la religión las culpas que los atormentaban. Con un dedo tapaban el sol y les satisfacía evidentemente por un momento. El ritual les brindaba una falsa sensación de pagué por mi salvación. Engañados partían a sus casas, arrastrando a sus esclavos, somnolientos, convencidos de que si morían, Dios miraría el templo que habían construido y sus esfuerzos por comprar con sus obras su salvación. Hermanos, la religión es conductismo. La religión es conductismo. Conductismo es un esfuerzo humano para modificar la conducta. Es una modificación externa del comportamiento. Pero la religión nunca puede llegar al centro del problema, que es el corazón del hombre. La religión nunca puede limpiar la culpa. La religión nunca puede limpiar la culpa. La culpa solo puede ser lavada con la sangre del Cordero. Y dése cuenta, yo vengo de una religión, la religión anglicana. ¿Sabe qué? Existían varios tipos de culto y teníamos tarjetas. Y una cosa fundamental en este proceso era el arrepentimiento. Porque yo sé que en mí no mora el bien. Por mi culpa, dicen otras religiones, por mi culpa, se golpea en el pecho. ¿Sabe qué? Lo único que hace eso es fortalecer la conciencia de pecado. Fortalecer la conciencia de pecado. Una vez un pastor me dijo: ustedes lo que no quieren es tener conciencia de pecado. Efectivamente. Respuesta correcta. ¿Por qué tener conciencia de pecado si Jesucristo murió para limpiarla? ¿Entiende lo que le digo? Un hombre no puede ser cambiado desde el exterior hacia el interior. Un hombre tiene que conocer el amor de Dios manifestado en el derramamiento de la sangre de su Hijo.
Usted no puede cambiar a un hombre por medio de una religión. Usted va a modificar su comportamiento. Usted va a modificar la manera en que se viste. Pero el problema del corazón no puede ser solucionado por medio de una religión. Nos es necesario nacer de nuevo. Usted puede predicarle el evangelio a un chancho, pescar al chancho, llevarlo a la casa, meterlo al jacuzzi, bañarlo, sacarlo del agua, secarlo, perfumarlo, vestirlo bonito y traerlo al servicio. Pastor, traje un invitado. Yo le voy a decir qué bonito su chancho. Se fue al chancho el hermano. Pero cuando el chancho salga de aquí, en el primer charco se va a revolcar. ¿Entiende lo que le digo? Ese esfuerzo mío habría sido religión. Tratar de cambiar la naturaleza de un individuo con mis humanas capacidades. Desde afuera hacia adentro. ¿Entiende? Lo que la gente necesita es nacer de nuevo. ¿Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? ¿Te es necesario? Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Si no es hecho una nueva criatura. Y la única manera de ser hecho una nueva criatura es creyendo en Jesucristo. Pero, hermanos, estuve en una iglesia en donde pasó adelante una hermana. Y me pongo a orar por ella y no recibía nada. Entonces mi esposa me dice, ella no es salva. ¡Wow! Amén. Gracias, Señor. Le predico el evangelio. Pero primero le hago una pregunta. Le digo, señora, si usted muere el día de hoy. Oye, estuvimos en una iglesia también, pero le estoy contando este ejemplo primero. Si usted muere el día de hoy y se presenta ante la presencia del Padre, y el Padre le pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le respondería usted? Y ella dijo, bueno, porque creo en Jesús y trato de portarme lo mejor posible, hago buenas obras. Entonces, ¿qué había hecho ella? Ella mezclaba la gracia con las obras. Y permítame decirle que gracia más obras es igual nada. Gracia más obras es igual nada. Nada. Tú no obtienes nada de eso. ¿Me entiendes? Tú no obtienes nada de eso. Yo le dije, discúlpeme, señora, ¿cuántos años viene usted a la iglesia? 10 años. Y no es salva. 10 años yendo a una iglesia bautista. No era salva. Después me fui a otra iglesia a 200 kilómetros de Salvador Bahía con mi esposa. Y empecé a orar por sanidad y la gente no recibía. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser recibido por un incrédulo. Y les digo eso. ¿Cuántos de ustedes recibió a Jesucristo por miedo? Por miedo al infierno. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesús porque no se querían ir al infierno? La mitad de la iglesia levantó la mano. ¿Verónica? La mitad de la iglesia levantó la mano. No conocían el amor incondicional de Dios. Entonces yo había ido a hacer milagros allí, pero resulta que, bueno, gloria a Dios, el mayor de los milagros. La mitad de la iglesia nació de nuevo. ¿Entiende lo que le digo? No entendían que Dios les amaba incondicionalmente, que no tenían que hacer nada para recibir la salvación. Escúcheme bien, no hay que hacer nada. Y para mantenerla, no hay que hacer nada. Si la recibiste por gracia, manténla por gracia. Si la recibiste de regalo, manténla de regalo. ¿Sabe por qué no le gusta a muchos pastores que se predique este mensaje? Porque ellos dicen que si usted predica eso, la gente se va a desbandar en pecado. Si se desbanda en pecado, es porque nunca nacieron de nuevo. Porque si usted es una nueva criatura y usted conoce este amor incondicional, ¿sabe qué? No va a querer más pecar. No va a querer hacer más lo malo, por el contrario. Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo.
Aleluya. Vamos rápidamente a Romanos 4:6. Dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. El contexto es salvos por medio de la fe. Justificados por medio de la fe. ¿Qué significa justificados? Significa hechos justos. ¿Quién es justo? El que no ha cometido ninguna iniquidad, ninguna maldad. ¿Está entendiendo usted esto? Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, sin haber hecho ninguna cosa buena, Dios te declara justo por el solo hecho de creer en Jesucristo. Dios te declara justo, o sea, sin pecado, sin culpa, sin iniquidad. Entiéndanlo bien, cuando Dios los ve desde el cielo, lo que Dios ve es ver a un hombre y a una mujer que nunca cometieron ninguna falta, ningún pecado, ninguna obra de iniquidad ni de maldad, ninguna. Cuando Dios te ve desde el cielo, rociado por la sangre de Jesucristo, te ve perfecto. Te ve perfecto. Una vez para siempre. Vamos rápido, Hebreos 10, versículo 8. Ustedes me dirán, entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Porque Israel no podía comprender estas verdades espirituales. Y una manera de proteger a Israel del pecado era por medio de leyes. Así como usted protege a sus hijos por medio de leyes. Si su hijo se va a lanzar a cruzar la calle, probablemente no comprenda el sufrimiento que podría obtener de un carro pasándole por encima. Entonces, ¿usted qué hace? Lo castiga, le da una buena palmada. Y el niño, cada vez que vaya a cruzar la calle, por temor al castigo, va a mirar a los dos lados, o va a mirar a la mamá, o no va a cruzar. ¿Me entiende? Israel no había nacido de nuevo. No podía comprender verdades espirituales. Porque al hombre natural, las cosas espirituales le son locura. De esa manera Israel era de alguna manera protegido del pecado y las consecuencias de él. Por una parte. Por otra parte, se dio la ley al pueblo de Israel para que después de mirar los 10 mandamientos, dijeran, necesitamos un Salvador. Porque si no cumplían la ley, que son más de 10 mandamientos, son 360 o 350 leyes prohibitivas y 50 leyes afirmativas. O sea, 400 leyes distintas. 400 reglas distintas. ¿Qué tenían que haber dicho? Señor, la religión no es el camino. Señor, las leyes no son el camino. Necesitamos a alguien que nos salve. Nadie puede cumplir las leyes sin Cristo. ¿Entiende lo que le digo? Solo Cristo pudo cumplir la ley. Amén. Mire lo que dice Hebreos 10:8. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Pero ¿quién estableció estas ofrendas, estos sacrificios, estos holocaustos y estas expiaciones? Dios mismo. Pero aquí dice que Él no las quería. Porque la ley no es lo mejor de Dios para el hombre. Pero aún así, hasta el día de hoy, en las religiones se predica la ley. Y la ley es un ministerio de muerte. La ley fortalece el pecado. Oiga, dígale usted a un niño, no puedes abrir ese tarro. Dígale a un niño, no puedes abrir ese tarro. Oiga, el tarro había pasado desapercibido, pero dígale, no puedes abrir ese tarro. ¿Qué va a hacer el niño? Va a ir a abrir el tarro. Va a buscar la manera de que no se note para abrir el tarro. ¿Por qué? Porque la ley fortalece el pecado. Aleluya. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley para establecer la gracia. Amén. Quita el árbol del conocimiento del bien y el mal, por el cual vino la conciencia de pecado, por tanto, la culpa. Y establece esto último, lo mejor, la gracia. El árbol de la vida. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a establecer una voluntad del Padre. La voluntad del Padre para el mundo era la gracia, era el árbol de la vida, no el árbol de la ley, no el árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio del cual venía la culpa, por medio del cual perdimos la inocencia. ¿Está entendiendo esto? Esto es power, ¿ok? Porque si usted entiende esto, wow. ¿Sabe qué? Vivir sin culpa es maravilloso. Vivir sin culpa es maravilloso. Sin culpa, sin culpa. ¿Sabía usted que la mayoría de las enfermedades de las personas son por problemas de culpa? Falta de perdón y culpa. Uno de los mayores problemas de las personas para recibir la gracia es la incapacidad de perdonarse a sí mismos. Pero que usted no sabe lo que yo he hecho. Bueno, si no importa lo que hiciste, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no puede limpiar. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que yo hice. Bueno, si queréis competimos, yo te digo lo que hacía y tú me decís lo que te decías. Apuesto que te gano. Apuesto que te gano. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. La voluntad del Padre era quitar lo primero y establecer esto último. Versículo 10 dice el escritor de Hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, y avancemos hasta el versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo siempre. ¿Quién dijo siempre? Lea, pues, oiga. Con una sola ya. Con una sola ofrenda hizo perfectos para, aleluya, a los santificados. Aquí hay algo que está tratando de establecer el apóstol Pablo, que es a quien se le atribuye esta carta. Oiga, cuando la Biblia dice siempre es, amén. Y si lo dice varias veces es porque te tiene que quedar muy claro, ¿ok? Porque la gente iba a dudar de esto. Una vez para siempre, sí, una vez para siempre. Pero para siempre, sí, para siempre significa para siempre, por todos los tiempos. Aleluya. De ahí en adelante, esperando, aleluya. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y añade, versículo 17, avanza un poquitito. Mira lo que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y cuándo? Y nunca. Cuando la Biblia dice nunca es. ¿Usted entiende por qué yo estoy en contra de esos cultos en donde la gente viene y dice: Señor, pequé en esta semana en esto, otro y esto otro? ¿Sabe lo que le dice Dios desde el cielo? No me acuerdo. ¿De qué me estás hablando? Si tú nunca has pecado. No me acuerdo. ¿Se da cuenta lo necio que es venir o ir a una religión y decir: hice esto mal, hice esto otro mal, hice esto otro? Claro, con razón se crean inmundos pecadores. Esta es una buena noticia. Este es el Evangelio. Esto es lo que se tiene que predicar al mundo realmente.
Dios es tremendamente bueno. Tus pecados fueron perdonados. Todos, presentes, pasados, futuros. Eso significa eterna redención. Eso significa una vez para siempre. ¿Sabe cuál es la problemática de esta loca idea de que si usted no se arrepiente, Dios no lo perdona? Oiga, el arrepentimiento es uno. ¿Ok? El arrepentimiento es uno. Para recibir a Jesucristo, usted tiene que arrepentirse de no haber creído en Él. Amén. Recuerde claramente, Él lo dijo: y convenceré al mundo de todos sus pecados. ¿No? ¿Qué dijo? Convenceré al mundo de pecado. ¿De cuántos pecados? Y después explica de cuál pecado va a convencer al mundo. Por cuanto no han creído en mí. Ese es el pecado que te lleva al infierno. No creer en Jesucristo. Amén. ¿De qué estaba hablando? Estaba muy entretenida, yo creo. Fue la... Aleluya. La loca idea esta. De que si tú no te arrepientes, Dios no te va a perdonar el pecado. Y si te vas sin arrepentirte, te vas para el infierno. Oiga, si por eso va la gente, por miedo, por culpa, a la iglesia. ¿Ok? Yo creo que usted venga porque se enamoró de Jesucristo. Amén. Deposita en el individuo todo el peso del perdón de pecados. Deposita sobre el individuo el peso de la salvación. ¿Por qué? Porque, y mire, por eso que nosotros ni siquiera oramos el Padre Nuestro, porque es una oración del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ok? Eso es ojo por ojo. Eso es la ley. Es una oración judía. Amén. Entonces, si yo creyese eso, estaría diciendo que si yo soy bueno para arrepentirme de mis pecados, Dios va a ser bueno para perdonarme. Según mi buena capacidad de arrepentirme, Dios me va a perdonar. ¿Y qué pasa si se te olvida un pecado? ¿Qué pasa si se te olvidó un pecado y te moriste, te vas a ir al infierno? Oiga, qué triste historia. Qué fome el evangelio. Eso no es una buena noticia. Eso no es evangelio. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por los pecados. Jesucristo murió una vez para siempre por el pecado del mundo. Y con esto quiero cerrar. Vamos por favor un poquito más adelante en el mismo Hebreos. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Cuál era el problema de la ley? Que no podía resolver el problema de la conciencia de pecado. La ley era una sombra de lo que venía. Jesucristo, al venir, estableció la última voluntad, que era una conciencia libre de pecado. Una conciencia sin culpa. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Si usted tiene culpa, va a hacer lo que Adán hizo. Si usted tiene culpa, va a hacer lo que Adán hizo. ¿Qué hizo Adán? Se va a esconder. Se va a esconder de Dios.
Oiga, los que son papás lo reconocen en los hijos, y los hijos todavía se acuerdan cuando usted hacía algo mal y se presentaba delante del papá o la mamá lo miraba. ¿Qué hiciste? ¿Sí o no? ¿A quién le tocó? Teníamos cara de culpa. La cara de culpa se nos notaba. ¿Sí o no? ¿Y cómo se presentaban así? Hola papá, mamá. Hola papi, hola mami. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted pierde la confianza. Pero, aleluya, por eso que la palabra dice, teniendo este gran sumo sacerdote, podemos entrar confiadamente, con denuedo, ante el trono de la gracia, a la presencia del Padre, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos libre acceso. No hay más culpa, no hay más conciencia de pecado. El día de hoy hemos destruido el primer fundamento de todas las religiones: la necesidad del hombre de aplacar la culpa en ellos. Amén. Gloria a Dios, que Jesucristo lo hizo de manera perfecta, una vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.